Buenos días, la comunicación que se va a presentar lleva por título Análisis histórico de las revistas infantiles digitalizadas en la Biblioteca Nacional de España. Las autoras de la misma son Laura Sánchez Blanco y Alessia Cachazo Vasallo. En las últimas décadas se han rescatado tesoros pedagógicos que muestran cómo se incitaba a leer a la infancia, niñez y juventud con la publicación de revistas infantiles. Esos investigadores han contribuido al patrimonio cultural creando repertorios de prensa pedagógica que tienen un gran valor histórico. En este contexto se pretende dar a conocer la colección de revistas infantiles que está digitalizada en la Biblioteca Nacional de España. Está formada por 35 publicaciones de carácter pedagógico que se dirigen a niñas y a niños. La metodología consiste en la descripción de fuentes y en el análisis documental. Para ello se ha realizado una síntesis de cada revista infantil con las características principales. Alegría es la primera publicación que aparece en el listado de revistas infantiles de la hemeroteca digital, pues están ordenadas alfabéticamente. Esta revista se publicó entre 1925 y 1934, primero en Tarrasa, después en Barcelona y posteriormente en Tortosa. En la hemeroteca digital se conservan 102 ejemplares escritos en castellano. Alegría dispone de diversos escritos que van desde obras de teatro y páginas musicales hasta historietas con moralejas. El Amante de la Infancia es un periódico de instrucción y recreo destinado a niñas y a niños, como se indica en el subtítulo. Se publicó en Estella y se conservan 71 ejemplares digitalizados de los años 1866 y 1867. Sus contenidos también son diversos y con carácter lúdico se presentaron acertijos en forma de enigmas y charadas. El Amigo de la Infancia es una publicación con una extensa trayectoria, pues se mantuvo de 1880 a 1936. En la hemeroteca digital se conservan 480 ejemplares donde se muestran textos de la escuela dominical, citas bíblicas, consejos para el buen obrar y páginas musicales, entre otras. El Amigo de la Niñez se publicó en Madrid. En la hemeroteca se conservan 64 ejemplares que se editaron en 1841 y 1842. Cuenta con lecciones de religión, de historia, métodos pedagógicos y reseñas de obras nuevas. El Amigo de la Juventud también seguía una línea católica, pero solo se conservan 12 ejemplares, publicados entre 1914 y 1915. En octubre de este último año, 1915, la revista pasó a denominarse El Amigo. Esta última colección está compuesta por 75 ejemplares, que se extienden en el tiempo hasta 1920. En sus páginas se incluyen recomendaciones de libros, historietas y viñetas y hojas musicales, entre escritos. La Aurora es el periódico de los niños, como se contempla en el subtítulo. La publicación se editó en Madrid del año 1851 al 1853 y están digitalizados 25 números. Las lecciones se acompañan de ilustraciones y se abordaron temáticas diversas para que aprendieran contenidos culturales y valores. La Aurora de la Vida es una revista dedicada a niñas y a niños. Se conservan digitalizados 49 ejemplares. El primero se publicó en 1860 y el último en 1861 en Madrid. Cuenta con historias, biografías, narraciones, leyendas, poesías y cuentos, entre otros. El Buen Amigo es un periódico para la enseñanza de niños y adultos. Se publicó entre 1900 y 1904 en Ciudadela y se conservan digitalmente 69 ejemplares. El contenido se exponía mediante historias, cuentos, poesías y relatos con carácter didáctico. El Camarada es un semanario infantil e ilustrado del que se conservan 209 ejemplares que se publicaron en Barcelona desde 1887 hasta 1891. Se escribieron cuentos populares, poesías y artículos con diversas ilustraciones. Caridad se presenta como una revista bisemanal de los hospitales de los niños. Se conservan 16 ejemplares de la revista que se editaron en 1877. En los ejemplares se contemplan varias secciones: literaria, con artículos relacionados con la educación moral y la higiene doméstica; literatura y bellas artes;
Variedades que engloba ecos de la prensa con noticias acerca de la caridad, poesías y textos de revistas. Cine Aventura se considera la gran revista de la juventud que se publicó en Barcelona para niñas y niños. Se compone de historietas gráficas con viñetas. En lugar destacado apareció Betty Boop y sus travesuras, que no dejaron indiferentes a nadie. En la hemeroteca se conservan 46 ejemplares de 1935 y 1936. Sin embargo, en el registro de la biblioteca se indica que la colección está incompleta, pues faltan 5 números. Correo de los Niños es una revista infantil que se publicó en Barcelona y se conservan 79 ejemplares, editados entre 1913 y 1914. En la revista aparecieron viñetas propias de un cómic y se incorporaron las historietas mudas, aunque también se mantienen textos en verso para las composiciones poéticas y en prosa para explicar contenidos. La dichosa lleva el subtítulo de Revista Ilustrada de Instrucción y Recreo para Niños y Niñas. Se conservan 107 ejemplares que se publicaron desde 1890 hasta 1892 en Madrid. En cada número se encontraban cuentos, fábulas, crónicas y narraciones, lecciones de historia y ejercicios gramaticales, así como diferentes acertijos. Educación Pintoresca es una publicación para niños publicada desde 1857 a 1859 en Madrid. Se conservan los 96 ejemplares de la colección. En relación con el tipo de escritos, aparecen artículos de ciencias, historia y geografía, biografías, cuentos y poesías. Mientras que Skits fue un suplemento de un semanario, ¿no? Denominado En Patufet. Los títulos, al igual que los textos, se escribieron en catalán y se publicaron en Barcelona. Se conservan 109 ejemplares, editados entre 1931 y 1936. En los ejemplares se presentan historietas, narraciones y viñetas, así como concursos y crucigramas, entre otros. El Faro de la Niñez se publicó en Madrid en 1850 y 1851. Además, El Faro de la Niñez es la continuación de otra revista, que se editó con anterioridad en el año 1849 y se denominó El Mensajero de los Niños. La Floresta Infantil es un periódico para niñas y niños que se publicó en Zaragoza entre 1855 y 1857, conservándose digitalmente 20 ejemplares en la Biblioteca Nacional. El contenido está compuesto por cuentos infantiles, narraciones, leyendas e historietas, lecciones de vida y ejercicios de aritmética y gramática. Gente Menuda es el suplemento infantil anexo a las noticias que se publicó en Barcelona y solo se conserva un ejemplar de 13 páginas, que está fechado el 25 de enero de 1930, donde aparecen colaboraciones infantiles, historietas, correspondencia y pasatiempos, entre otros escritos. La Ilustración de la Infancia es una revista de recreo y educación para niñas y niños. Se conservan 99 ejemplares de los 101 editados entre 1877 y 1879. Según consta en el registro, la publicación se mantuvo hasta agosto de 1881. En la publicación se encuentran cartas, poesías, obras de teatro, reseñas, biografías, nociones de geografía y de otras áreas, así como consejos y acertijos. La Infancia es un periódico ilustrado para niñas y niños. Se conserva la colección con 78 ejemplares que salieron en 1867 y 1868. Priman las enseñanzas morales y religiosas, los consejos para seguir las buenas costumbres y las lecciones de historia de España. Dulce Ilustrada es una revista infantil y juvenil que se editó en Barcelona. Se conservan 55 ejemplares publicados de 1905 a 1906. En los escritos se encontraban trabajos artísticos y literarios, hojas musicales y apuntes geográficos e históricos, además de concursos. El Mentor de la Infancia es una revista infantil que se centró en la educación familiar. Se publicó en Madrid y se conservan 134 ejemplares, desde 1843 hasta 1885. Los contenidos comprenden pasajes de historia sagrada y lecturas piadosas, cuentos, juegos y fábulas con valores,
biografías de niños, así como otros textos con enseñanzas morales. Los muchachos es un semanario con regalos, pues así presenta el subtítulo de esta publicación, porque se sorteaban juguetes, cuentos y enciclopedias. En la Biblioteca Nacional se conservan los 431 ejemplares del semanario, publicados entre 1914 y 1922 en Madrid, aunque la colección se mantuvo hasta 1927, según consta en el registro bibliográfico, por lo que la colección está incompleta. El Mundo de los Niños es un periódico para niñas y niños. Se conservan 178 ejemplares que se publicaron desde 1887 hasta 1891 en Madrid. Cuenta con ilustraciones, lecciones de historia, narraciones, biografías, novelas, juegos, así como problemas y acertijos. La Niñez es una revista de educación y recreo. En la hemeroteca se mantiene la colección formada por 145 ejemplares que van desde 1879 hasta 1882. Se trataban cuestiones de arte, aspectos de economía política, reflexiones morales y temas educativos y recreativos. Museo infantil o colección de historias curiosas e instructivas, como también se denominaba, comprende dos periodos diferentes. Por eso no se puede abarcar el estudio en esta comunicación porque nos extenderíamos en el tiempo. Sucede lo mismo con la publicación Niños, que apareció primero en Madrid y después en Barcelona. La ofrenda infantil lleva por subtítulo Páginas para los niños de las escuelas dominicales y el número que se conserva en la Biblioteca Nacional está fechado a 11 de marzo de 1923. Mismo se recoge la historia del Evangelio y se señalan las ofrendas en las escuelas dominicales. Sin embargo, se desconoce qué número es y cuánto tiempo se mantuvo. Pocholo es una revista de divertidas historietas que tiene formato de TVO y incorpora innovaciones expresivas en la historia española. En la hemeroteca se conservan 62 ejemplares publicados entre 1931 y 1932, aunque tuvo continuidad en los años siguientes, estando incompleta también la colección. Recreo Escolar es una revista que se publicó semanalmente con carácter pedagógico para que los pupilos ampliasen los conocimientos de primera enseñanza. En la hemeroteca se conservan digitalizados 8 de los 13 números que se editaron en 1920. Los contenidos abarcan conocimientos de historia, literatura, ciencias y geografía, entre otras áreas. La Rondalla del Dijous es una revista infantil escrita en catalán que se publicó en Barcelona. Se conservan 26 ejemplares de 1909, donde se cuentan fábulas y breves narraciones, además de cuentos. Según consta en el registro bibliográfico, la colección tuvo una segunda etapa con 19 números que salieron en 1924, aunque no están digitalizados. Para concluir la exposición, cabe destacar que esta colección es un gran patrimonio cultural y es de gran utilidad en el ámbito educativo, para su enseñanza en las diferentes etapas educativas desde un enfoque competencial. Muchas gracias por su atención.